Vecino, le traje comida. No tenga miedo. No se suponía que yo fuera trailero. Mi padre lo fue, y mi abuelo antes que él, y juré que la carretera no me iba a tragar a mí también. Pero la vida, ya ve usted, tiene sus propias ideas. Y aquí estoy, con más canas que mi padre a mi edad, y con el mismo olor a diésel y a soledad impregnado en la ropa. Mi ruta era casi siempre la misma, de Monterrey a Chihuahua. Un viaje largo y monótono que conocía como la palma de mi mano. Llevaba de todo, desde piezas de maquinaria hasta toneladas de aguacates, dependiendo de la temporada. Esa vez era un cargamento de tubería de cobre, un viaje sencillo, o eso creía yo. El problema empezó al sur de Jiménez, en ese tramo de la 45 que es pura recta y desierto. El motor empezó a toser, a perder fuerza. No soy mecánico, pero sé cuando algo no va bien. Me orillé como pude, el sol de la tarde pegando con fuerza en el parabrisas. Abrí el cofre. El calor del motor me golpeó en la cara. No vi nada raro, ningún cable suelto, ninguna fuga evidente. Pero el camión no quería arrancar. Saqué el celular, por supuesto sin señal. La carretera estaba desierta, como casi siempre a esa hora. Empezaba a oscurecer. El cielo se teñía de naranja y morado. Un espectáculo hermoso si no estuviera varado en medio de la nada con un cargamento que valía más que mi casa. Esperé 1 hora, 2, ni un alma. La noche cayó de golpe, como un telón negro. El desierto de Chihuahua no es un lugar amigable de noche. Se oyen ruidos, el viento que silba entre los matorrales, los coyotes a lo lejos. Empecé a sentir un frío que no era de la temperatura. Fue entonces cuando la vi. Una luz, a lo lejos, a la derecha de la carretera. Una luz débil, amarillenta, como de una bombilla vieja. No parecía un rancho, no se veían más luces. Pero era algo, y algo era mejor que nada. Cerré bien el camión, agarré una linterna y empecé a caminar hacia la luz. El terreno era irregular, lleno de piedras y matorrales espinosos. Me tomó casi 1 hora llegar. Era una casa, una casita de adobe, solitaria, como si hubiera brotado de la tierra. No había cerca, ni perros ladrando, solo la casa y la luz en una de las ventanas. Toqué la puerta, una puerta de madera vieja y pesada. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron, fue una mujer. Tendría unos 60 años, el pelo cano recogido en un moño, la cara llena de arrugas, como un mapa de su vida. Me miró sin sorpresa, como si me estuviera esperando. Le expliqué mi situación, el camión descompuesto, la falta de señal. Me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me dijo que su esposo era mecánico, pero que había salido al pueblo a comprar unas refacciones, que no tardaría en volver. Me invitó a pasar, a tomar un café mientras esperaba. Dudé un momento. La situación era extraña, pero estaba cansado, sediento y con un frío que se me metía en los huesos. Acepté. La casa por dentro era rara. Estaba impecablemente limpia, el suelo de tierra barrido, los pocos muebles de madera pulidos. Pero no había nada personal, ni una foto, ni un cuadro, ni un solo objeto que hablara de la gente que vivía ahí. Era como una casa de museo, o una casa abandonada que alguien se hubiera tomado la molestia de limpiar a fondo. Nos sentamos en la cocina, en una mesa de madera. La mujer se movía en silencio, con una agilidad sorprendente para su edad. Me sirvió una taza de café, un café de olla, de esos que huelen a canela y a piloncillo, pero cuando lo probé, estaba frío, no tibio, frío, como si lo hubiera preparado hacía horas, y tenía un sabor amargo, un amargor que se quedaba en la lengua. Traté de hacer conversación, de preguntarle por el pueblo, por su vida. Respondía con monosílabos, con frases cortas y ambiguas. Me observaba, eso sí, no me quitaba los ojos de encima, unos ojos oscuros y profundos, como pozos sin fondo. No bebió de su café, solo lo sostenía entre las manos, el vapor inexistente subiendo hacia el techo. Empecé a sentirme pesado, el cuerpo como si fuera de plomo. Los párpados me pesaban, la cabeza me daba vueltas. Pensé que era el cansancio, la falta de comida,
Pero era algo más, una sensación extraña, como si me estuviera enfermando de golpe. Y entonces empecé a oírlo. Una respiración, cerca, muy cerca. Miré a la mujer, pero ella estaba en silencio, inmóvil. La respiración no venía de ella. Venía de la oscuridad, de los rincones de la casa. Era una respiración profunda, rasposa, como de alguien que estuviera luchando por cada bocanada de aire. Me levanté de golpe. La silla rechinó en el suelo de tierra. Le dije que tenía que irme, que ya había esperado demasiado, que intentaría arreglar el camión yo mismo. Ella no se movió, no dijo nada. Solo me miró con esos ojos vacíos. Cuando llegué a la puerta, su voz me detuvo. Una voz suave, casi un susurro, pero que resonó en la casa como un trueno. «Ya te llevas algo mío». No me volví. Salí de la casa y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, sin mirar atrás, el corazón martillándome en el pecho. No sé cómo encontré el camino de vuelta a la carretera. Cuando llegué, estaba sin aliento, sudando a pesar del frío. Me subí al camión, giré la llave por puro instinto, sin ninguna esperanza. Y el motor arrancó. Arrancó al primer intento, como si nunca hubiera tenido nada. No lo pensé 2 veces. Metí primera y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás la casa solitaria y la mujer de los ojos vacíos. No miré por el retrovisor. No quería saber si la luz seguía ahí. Llegué a Chihuahua al amanecer, con los nervios destrozados. Entregué la carga, cobré y me busqué un hotel. Dormí 12 horas seguidas, un sueño pesado, sin sueños. Nunca he vuelto a pasar por ese tramo de la carretera de noche. Ahora siempre me aseguro de llegar a Jiménez o a Chihuahua antes de que oscurezca. Nunca le conté a nadie lo que me pasó. ¿Quién me iba a creer? Dirían que estaba loco, que fue un sueño, una alucinación por el cansancio. Pero yo sé lo que viví. Y sé que algo me traje de esa casa, porque a veces, en medio de la noche, en la soledad de la carretera, me llega un olor a café quemado, un olor amargo que me revuelve el estómago y me hiela la sangre. Y entonces sé que no estoy solo, que algo viaja conmigo, algo que me robé de una casa que no debería existir, de una mujer que no debería estar viva. Bueno, esto que pasó ya tiene sus años. Yo tendría, no sé, unos 24, 25. Vivía todavía con mi mamá en la casa de siempre, allá por la orilla de Pachuca, para la salida a Tulancingo. Mi vida no era la gran cosa. ¿Para qué te miento? Le ayudaba a un tío en un negocio de materiales de construcción. No era mi tío directo, era primo de mi mamá. Pero pues uno le dice tío. El punto es que me la pasaba casi todo el día en una camioneta Nissan de esas viejitas, de las de redilas, llevando y trayendo varilla, cemento, cosas así. Un día me tocaba ir a Real del Monte, otro a Zempoala, y así. No me quejaba, la verdad. Me gustaba manejar, poner la radio e ir viendo el paisaje, aunque ya me lo supiera de memoria. La cosa empezó con una llamada, un domingo en la mañana. Sonó el teléfono de la casa y contestó mi jefa. Yo estaba en la cocina tratando de arreglar una fuga en el fregadero, haciendo un cochinero. Oí que la voz de mi mamá se puso rara, cortita. Sí, tía. Ándele, pues. No, ¿cómo cree? Sí, le digo. Allá vamos a estar. Cosas así. Cuando colgó, se quedó un rato parada viendo a la nada. Ya sabía yo que algo no estaba bien. Se murió un familiar, un tío abuelo de ella, hermano de su papá. Un señor que yo ni topaba, la verdad. Creo que lo vi una vez en una boda cuando era niño, pero ni me acuerdo. Vivía en un pueblo que está metido ya casi para Veracruz, un lugar que se llama Tenango de Doria. Para llegar es un camino complicado. Hay que pasar Tulancingo, luego agarrar una carretera que se empieza a volver pura curva, que sube y baja por la sierra. Es bonito, hay mucho árbol y neblina, pero es cansado. Mi mamá dijo que teníamos que ir, que era lo correcto. A mí, la neta, no me latía nada. Era un día de descanso, y no más de pensar en meterme casi 4 horas de ida y otras 4 de vuelta en el Tsuru que teníamos, que ya andaba fallando de la suspensión. Pues no.
Pero a mi mamá no se le podía decir que no en esas cosas. Para ella, la familia y las obligaciones son sagradas. Así que ni le alegué. Sí, ma. Nomás me baño y nos vamos. Salimos como a mediodía. El cielo estaba blanco, de ese calor que pega fuerte. Mi mamá se fue todo el camino callada, nomás viendo por la ventana. Yo puse la radio, una estación de gruperas, pero como que no pegaba con el momento. La quité. El silencio se sentía pesado. Pasando Tulancingo, como dije, la carretera se empieza a torcer. El tsuru se quejaba en las subidas. Mi mamá rezaba entre dientes, de a ratitos. Yo nomás manejaba. Llegamos al pueblo ya casi a las 4 de la tarde. Son de esos lugares donde el tiempo como que no pasa. Calles empedradas, casas con techo de teja. La gente te ve raro cuando pasas en coche con placas de otro lado. El velorio era en la casa del señor, del difunto. Una casa de adobe, grande, con un patio en medio. Había un montón de gente. Mucha gente que yo no conocía. Saludamos a los que se nos acercaban. Qué bueno que vinieron. Los acompañamos en su pena. Lo de siempre. El ataúd estaba en la sala, con 4 velas grandotas, una en cada esquina. Olía a flores, a cera quemada y a café. Nos sentamos en unas sillas de plástico que habían puesto en el patio. Mi mamá luego se juntó con unas señoras, primas y tías lejanas, y se pusieron a platicar en voz baja. Yo me quedé ahí, solo. Me sentía fuera de lugar. No sabía qué hacer. Me paré, di una vuelta, vi el ataúd de lejos. No quise acercarme. No sé por qué. Como que me dio cosa. Regresé a mi silla. Un señor me ofreció un café de olla en un jarrito de barro. Estaba bueno, muy dulce. Así pasaron las horas. Se empezó a hacer de noche. Prendieron unos focos que colgaban de unos cables en el patio. El murmullo de la gente era constante. Hablaban de la milpa, del precio del café, de quién se había enfermado. Y del muerto, claro. Que si ya estaba grande, que si sufrió, que si fue rápido. Yo escuchaba todo como si estuviera debajo del agua. Y entonces fue cuando aparecieron los tamales. Salieron unas señoras de la cocina con unas vaporeras enormes, de esas de lámina. El olor que soltaron cuando las abrieron llenó todo el lugar. Eran tamales de hoja de plátano, de los que hacen por esa zona, de frijol, de mole, de salsa verde. Empezaron a repartir. A mí me dieron uno de mole. Estaba caliente, quemaba los dedos. Lo abrí y el vaporcito me dio en la cara. Estaba bueno, no voy a decir que no. La masa suavecita, el mole picosito. Era un gesto, pues, darle de comer a los que vienen de lejos a acompañar. Se usa mucho. Comimos, y al rato mi mamá me dijo que ya era hora de irnos, que el camino de noche era peligroso. Yo estaba de acuerdo. Nos empezamos a despedir, y cuando ya estábamos casi en la puerta, una señora, que la verdad ni sé quién era, una señora ya grande, con rebozo, se nos acercó. Qué bueno que vinieron desde tan lejos, nos dijo. Tengan, llévense estos, para el camino o para que almuercen mañana. Y le dio a mi mamá una bolsa de plástico, de esas del súper. Adentro venían tamales, varios, unos 6 o 7 yo creo. Mi mamá le dijo que no, que cómo cree, que muchas gracias. Pero la señora insistió. Ándenle, no sean orgullosos, están bendecidos. Son para que el alma del difunto se vaya tranquila. Esa frase, están bendecidos, se me quedó grabada. Mi mamá, por no hacer el feo, los agarró. Bueno, pues muchas gracias, que Dios se lo pague. Y nos fuimos. Subimos al suru. La noche ya estaba bien cerrada. Puse la bolsa con los tamales en el asiento de atrás. Me acuerdo que al ponerla, sentí algo raro. La bolsa estaba pesada, más de lo que deberían pesar unos tamales. Y uno de ellos, podía sentir su forma a través del plástico, era como una bola, más denso, más duro. Pensé, a lo mejor a este le pusieron más carne. No le di importancia. El camino de regreso fue horrible. La neblina bajó de repente, densa, espesa. No se veía a más de 10 metros. Tuve que manejar súper despacio, con las intermitentes puestas. Mi mamá se durmió, o hizo como que se durmió. Yo sentía un cansancio, pero no era sueño. Era como si me hubieran quitado toda la energía y el olor.
Empezó un olor raro en el coche, como a masa cruda, a tierra mojada. Pensé que venía de afuera, por la neblina, por la sierra. Llegamos a la casa ya pasada la medianoche. Desperté a mi mamá. Bajamos del coche. Yo agarré la bolsa de los tamales del asiento de atrás. Y otra vez la sensación, el peso, y ese bulto más duro que los demás. Entramos. Mi mamá se fue directo a su cuarto. Hasta mañana, hijo. Descansa. Yo dejé la bolsa en la mesa de la cocina. No tenía hambre, no tenía ganas de nada. Me fui a mi cuarto y caí en la cama como piedra. Al día siguiente todo fue normal. Me levanté tarde, mi mamá ya se había ido a no sé dónde. Vi la bolsa en la cocina. La abrí. Olían bien, a la hoja de plátano, al guisado. Saqué uno, el que se sentía normal, y lo calenté en el comal. Me lo comí con un café. Sabía bueno, igual que el de anoche. La vida siguió. Fui a trabajar, moví material, regresé. Pasaron como 2 días. Y en la casa empezó a sentirse un ambiente feo. Mi mamá y yo, que casi nunca peleábamos, empezamos a discutir por puras tonterías. Que si dejé la toalla mojada en la cama, que si por qué no he arreglado bien lo del fregadero, que por qué llego tan tarde. Cosas chicas, pero con un coraje, con un veneno que no era normal en nosotros. La casa se sentía fría, aunque hiciera calor afuera. Y yo empecé a sentirme observado, sobre todo en la cocina. Una noche estaba yo en mi cuarto, tratando de leer. Y lo oí, clarito. Una voz de mujer muy bajita, desde la sala. «¿Javier?» Me quedé helado. Pensé que era mi mamá. Salí del cuarto. «¿Qué pasó, ma?» La luz de su cuarto estaba apagada, la puerta cerrada. No había nadie en la sala. La tele, apagada. Todo en silencio. Me asomé a su cuarto, abrí poquito la puerta. Estaba profundamente dormida, hasta roncando quedito. Me regresó un escalofrío por toda la espalda. Lo imaginé, me dije. Estoy muy cansado. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta con seguro. Pero a la noche siguiente, pasó otra vez. Javier. Esta vez sonó más cerca, como si estuviera justo afuera de mi puerta. Ya no quise ni salir. Apagué la luz. Me tapé hasta la cabeza con las cobijas, como un niño chiquito. Y entonces empecé a olerlo de nuevo. El olor a masa cruda, a tierra. Pero venía de adentro del cuarto. Llenaba todo. Era un olor dulzón, empalagoso, que revolvía el estómago. No pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente tenía unas ojeras horribles. Mi mamá me vio en el desayuno. «¿Qué te pasa? ¿Andas enfermo?» Le iba a contar, pero no quise preocuparla, o que pensara que estoy loco. Nomás le dije que no había dormido bien. Ella también se veía mal, cansada, enojada. Empezó a quejarse de que le dolía la cabeza, de que sentía como un peso en la espalda. Fue ella la que se acordó de los tamales. «Oye, todavía quedan de los tamales que nos dieron en el velorio», dijo. «Hay que comerlos, se van a echar a perder». Estaban todavía en la bolsa, en la mesa, y el olor que yo sentía en mi cuarto en la noche, era el mismo que salía de esa bolsa, pero más concentrado. Mi mamá no pareció notarlo. Sacó uno, el que se sentía más pesado y duro. «Mira este, qué gordito viene, a ver si es cierto». Lo puso en un plato para meterlo al microondas. Yo sentí una cosa en el estómago, un rechazo. «No, ma, yo no quiero. Ya me voy a trabajar». «¿Cómo que no quieres? No seas desperdiciado». «No, de verdad, guárdamelo para la noche». Me salí casi corriendo de la casa. No quería estar ahí cuando abriera ese tamal. Todo el día en el trabajo estuve intranquilo. No podía dejar de pensar en eso, en la voz, en el olor, en la pesadez de la casa. Cuando regresé en la tarde, encontré a mi mamá en la sala, llorando. En silencio, nomás las lágrimas le corrían por la cara. Nunca la había visto así. Me senté a su lado. «¿Qué tienes, ma? ¿Qué pasó?» Tardó en contestar. «Es que el tamal», me dijo en un susurro. Lo calenté, y cuando lo estaba abriendo, adentro, tenía algo. «¿Algo como qué?», le pregunté, y ya sentía el frío en la nuca. «No sé, hijo, algo duro. Pensé que era un hueso, un pedazo de costilla o algo así».
pero lo toqué y no se sentía como hueso. Era, no sé, y olía feo, muy feo. Me dio tanto asco que lo agarré todo, con todo y plato, y lo eché a la basura. Fuimos a la cocina. El bote de la basura apestaba, a podrido, a algo que no puedo describir. Mi mamá empezó a llorar otra vez. Desde que comimos esas cosas, esta casa se siente mal, hijo. Yo me siento mal. Y fue cuando se acordó de una tía suya, una hermana de su mamá que vivía en Actopan, una señora de esas de antes, que saben de hierbas y de cosas. Mi mamá le tenía mucha fe. La llamó por teléfono. Yo estaba a un lado, escuchando. Mi mamá le contó todo. El velorio, la señora que nos dio los tamales, las peleas, la voz que yo escuchaba, el mal cuerpo de ella. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Y entonces oí la voz de mi tía, distorsionada por el teléfono, pero firme. ¿Pero ustedes son tontos o qué? ¿Quién les dijo que se trajeran comida de un velorio? Mi mamá le dijo, pues nos los dieron, tía. Estaban bendecidos, dijo la señora. Y mi tía soltó la frase que se me clavó para siempre. Ay, mija, no entiendes. Hay cosas que se comen ahí donde se ofrecen. Para los muertos, para las almas. Eso no se saca. Eso se come ahí, no se lleva. Otro silencio. Tírenlos, dijo mi tía. Pero no a la basura. Sáquenlos de la casa ya. Vayan a un terreno baldío, a un cruce de caminos, y entiérrenlos. Pidan perdón y no volteen para atrás. Y recen mucho. Cuando mi mamá colgó, estaba pálida como el papel. Nos miramos. No dijimos nada. Fui al bote de basura. Saqué la bolsa negra con el tamal que mi mamá tiró. Luego agarré la bolsa de la mesa con los que quedaban. Pesaban 1 tonelada. O eso sentía yo. Nos subimos al tsuru. Eran como las 7 de la noche. Ya estaba oscureciendo. Manejé sin rumbo fijo, hasta las afueras de la ciudad, por donde están construyendo fraccionamientos nuevos. Encontré un lote baldío lleno de hierba seca. Nos bajamos. Mi mamá se quedó junto al coche rezando. Yo caminé hacia el centro del terreno con las bolsas. El olor era insoportable. Con un pedazo de varilla que traía en la cajuela, empecé a cavar un hoyo. La tierra estaba dura. Mientras cavaba, se rompió una de las bolsas, la que tenía los tamales buenos. Rodaron por el suelo, y uno de ellos se abrió con la caída, el que se sentía más pesado. No era mole lo que tenía adentro. Era una masa oscura, casi negra. Y enredado en esa masa, había cabello, mucho. Pelo largo, negro, humano, amarrado con un hilo rojo. Y junto al cabello, había algo más. Algo que brilló con la última luz del día. Lo recogí con la punta de la varilla. Era un diente, un molar, con una amalgama de plata. Y junto al diente, un pedacito de tela como de camisa, con tierra y una mancha oscura. Sentí que iba a vomitar. No quise ver más. Eché todo al hoyo. El cabello, el diente, los otros tamales, las bolsas, todo. Lo tapé con tierra lo más rápido que pude, apisonándola con los pies. El corazón me latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Regresé al coche. Mi mamá no me preguntó qué vi. Creo que no quería saber. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás, como dijo la tía. Esa noche, por primera vez en días, la casa se sintió normal, silenciosa. Dormí de un tirón, sin voces, sin olores. Las peleas pararon. Poco a poco, todo volvió a ser como antes. Nunca supimos para quién era ese trabajo, esa cosa. Mi tía dijo que a lo mejor ni era para nosotros, que en los velorios a veces la gente con malas intenciones aprovecha para dejar cosas, para dañar a alguien de la familia del difunto, y nosotros, por ignorantes, nos lo llevamos. Yo trabajaba en logística, en una bodega allá por Ecatepec, y me dijeron que necesitaban un encargado para la sucursal nueva, que iban a abrir cerca de Zamora. Me ofrecieron un poquito más de lana, y pues, la verdad, yo andaba medio corto de dinero, porque me acababa de separar de mi ex, de Claudia, y necesitaba pagar unas deudas que se me habían juntado con la tarjeta. Total, que agarré las chivas y me fui. El pueblo no es feo, pero es de esos lugares donde el calor se te pega en la ropa desde las 9 de la mañana. Polvoso, mucha camioneta vieja,
mucho perro en la calle. Renté una casa en la orilla, casi pegada a la salida a la carretera federal. Era una casa de esas viejas, de techos altos, pintada de un verde pistache que ya se estaba cayendo a pedazos. Barata, eso sí, barata a madres. Tenía 2 cuartos, un baño que a veces jalaba y a veces no, y un patio trasero que daba a un terreno baldío lleno de hierba seca. Mis días eran lo mismo siempre. Me levantaba, iba a la bodega, me peleaba con los choferes, checaba inventarios, comía cualquier torta por ahí y regresaba a la casa ya tarde, como a las 8 o 9 de la noche. Cansado, harto. No conocía a nadie. Y la neta, tampoco tenía muchas ganas de hacer amigos. Yo nada más quería juntar el dinero, pagarle al banco y ver si podía pedir mi cambio de regreso en un año. La vecina de al lado, la de la casa color crema, era lo único que se movía en esa calle después de las 6 de la tarde. Se llamaba, o se llama, no sé si siga viva, Doña Remedios. Una señora ya grande, yo le calculo unos 70 y tantos, pero de esas señoras que se ven fuertes, macizas. Siempre traía un delantal de cuadros y el pelo recogido en un chongo gris, apretado. No hablaba. O sea, yo la saludaba. Buenas tardes, señora. Y ella nomás me miraba y movía la cabeza, un asentimiento leve, sin sonreír. Tenía los ojos oscuros, muy hundidos, como si le faltara dormir, o como si hubiera llorado mucho hace años y se le hubiera quedado la marca. Al principio no le di importancia, pensé, pinche vieja amargada, y ya. Uno se acostumbra a los vecinos raros. Pero a las 2 semanas de estar ahí, empezó lo de la comida. Me acuerdo que era un martes. Yo llegué bien jodido del trabajo porque se nos había ponchado un camión con mercancía y tuve que ir a resolver el relajo a medio camino. Estaba abriendo la reja, batallando con el candado que siempre se trababa, y de repente siento que alguien está atrás de mí. Me volteé de golpe, asustado. Era ella, Doña Remedios. Estaba parada ahí, en la banqueta, con una ollita de peltre en las manos. De esas azules con puntitos blancos, ya despostillada de las orillas. «Coma», me dijo. «Así nomás». Su voz era rasposa, bajita. Yo me quedé medio sacado de onda. Le dije, «No se preocupe, madre. Ahorita me preparo algo. Usted está muy flaco. No tiene quien le cocine. Tenga». Y me extendió la olla. La neta, sí tenía hambre. Y me dio pena decirle que no. Pensé que era un gesto de amabilidad, de esas cosas que hacen las señoras de pueblo cuando ven a un hombre solo. Agarré la olla. Estaba tibia. No caliente tibia, como si la hubieran calentado hace horas. «Gracias, oiga, luego le paso la olla». Ella no dijo nada más. Se dio la media vuelta y se metió a su casa. Ni adiós ni nada. Entré, dejé las llaves en la mesa y destapé la olla. Era un caldo, una sopa de fideos con papas y unos trozos de carne. Olía raro. No mal, no echado a perder. Olía como a humedad, como a tierra mojada, pero con cilantro. Me serví un plato. La primera cucharada me supo extraña. Tenía un sabor metálico. Haz de cuenta como cuando te chupas el dedo después de agarrar monedas viejas, o como cuando te muerdes la lengua y te sale tantita sangre. Cobre, fierro, algo así. Pensé, igual y la olla es vieja y suelta sabor. La carne estaba dura, fibrosa. No parecía res, parecía más bien, no sé, correosa. Pero el hambre es canija, y yo soy de buen diente. Me acabé el plato. Y aquí viene lo raro. Apenas terminé, me entró un sueño pesadísimo. No sueño de cansancio normal. No, fue como si me hubieran apagado el switch. Me acuerdo que apenas alcancé a llegar a la cama, ni me quité los zapatos. Me tiré y me quedé fundido. Esa noche soñé con ella. Soñé que yo estaba acostado en mi cama, tal cual, boca arriba, sin poderme mover. Y ella, Doña Remedios, estaba parada a los pies de la cama. No hacía nada. No tenía cara de enojada ni de loca. Nomás estaba ahí, parada, con las manos juntas sobre el delantal, mirándome. Fijo, sin parpadear. En el sueño, la luz del cuarto era amarilla, enferma, como la de las lámparas de la calle que entraba por la ventana.
Yo quería gritarle, ¿qué hace aquí? Pero no me salía la voz. Sentía una presión en el pecho, como si tuviera un bulto de cemento encima. Desperté al día siguiente con el sol en la cara, sudando frío. Me dolía la cabeza, un dolor sordo, detrás de los ojos. Me sentía más cansado que cuando me acosté. Y traía una sed. Me tomé como 1 litro de agua del garrafón de un jalón. Cuando me fui a bañar vi los rasguños. Tenía 3 líneas rojas, finitas, en el antebrazo izquierdo, como si me hubiera rasguñado con una rama o con unas uñas LS-regas. No me ardían, pero ahí estaban. Pensé, seguro me rasqué dormido, o fue algún alambre en la bodega. No le di más vueltas. Ese día en el trabajo anduve como zombi. Se me olvidaban las cosas, me quedaba mirando a la nada. El gordo Martínez, uno de los choferes, hasta me dijo, ¿qué traes, Beto? Te ves bien puteado, güey. ¿Te fuiste de fiesta o qué? No, güey, dormí mal, le dije. Pero lo cabrón fue que, a la hora de la comida, no pude comer. Fuimos a los tacos de guisado de siempre, y nada más de oler la comida me dieron náuseas. El olor a grasa, a tortilla caliente, me revolvió la tripa. Me pedí una coca y ya. No me entraba nada. Sentía como si ya estuviera lleno, pero de algo pesado. Regresé a la casa y ahí estaba otra vez doña Remedios, esperándome, igualito que el día anterior. La misma olla de peltre, o tal vez tenía varias iguales. Me la dio sin decir palabra. Yo quería decirle que no, que gracias, pero es difícil de explicar. Cuando vi la olla, sentí una necesidad. Se me hizo agua la boca. Mi cuerpo me pedía esa madre. Era como si mi estómago rechazara los tacos, pero exigiera esa sopa tibia. La agarré, me la comí. Otra vez el sabor a fierro. Más fuerte esta vez. Masticaba la carne esa dura y sentía el gusto a centavo viejo en el paladar. Y otra vez, el sueño inmediato. El desmayo. Y el sueño, otra vez ella, a los pies de la cama. Pero esta vez, en el sueño, ella estaba un paso más cerca. Ya no estaba pegada a la pared. Estaba tocando casi el colchón con las piernas. Y se oía un ruido, un zumbido, como de moscas, muchas moscas. Pero no veía ninguna. Solo la veía a ella mirándome, con esa expresión vacía, inexpresiva. Así pasaron como 10 días, o 12. Ya perdí la cuenta. Mi rutina se volvió eso. Ir a trabajar arrastrando los pies, no comer nada en todo el día porque todo me sabía a ceniza o a podrido, llegar a la casa, recibir la sopa de la vecina, tragarme esa porquería y caer muerto. Empecé a bajar de peso bien rápido. Los pantalones se me caían. Me veía en el espejo del baño y tenía unas ojeras moradas, la piel pálida, cerosa. Parecía enfermo terminal, y los rasguños seguían apareciendo. Ahora los tenía en los hombros, en el pecho. Eran finos, superficiales, pero amanecían rojos. Lo que me asustó de verdad, lo que me hizo pensar que algo estaba muy mal, fue un viernes. Ese día, por alguna razón, no me terminé la sopa. Dejé un poco en el plato porque sentí una cosa dura en la boca, como un huesito, y me dio asco. Me fui a dormir, o a desmayar, y dejé el plato en la mesa de la cocina. A la mañana siguiente, sábado, me levanté tarde. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina por agua. Vi el plato en la mesa. Normalmente, en esa casa, si dejabas algo de comida afuera 5 minutos, se llenaba de hormigas. Había un hormiguero enorme en el patio y se metían por abajo de la puerta. Una vez dejé una dona y a la media hora era una bola negra de hormigas. Pero el plato de sopa estaba ahí. Y las hormigas habían hecho un camino alrededor. No sé si me explico. Había una fila de hormigas cruzando la mesa, buscando migajas o lo que fuera. Pero al llegar al plato, la fila se desviaba. Hacían un arco perfecto para no tocar ni el plato ni la mancha de caldo que se había escurrido en el mantel de plástico. Lo rodeaban como si fuera veneno o fuego. Me quedé viendo eso y sentí un frío en la espalda. Si los bichos no querían eso, ¿qué chingados me estaba comiendo yo? Ese día no salí. Me quedé en la casa, dando vueltas. Me sentía débil, mareado. Quería ir a tocarle a la vieja y gritarle, pero al mismo tiempo sentía un miedo. No miedo de que me pegara,
sino un miedo profundo, irracional. Miedo de verla a los ojos. En la tarde decidí ir a buscar ayuda, no al médico, porque ¿qué le iba a decir? Oiga, doctor, la sopa de mi vecina me da sueño. Me iban a mandar al psiquiatra. Me acordé de un velador de la bodega, Don Chon, un señor ya grande, de esos que siempre traen un escapulario y saben de hierbas y cosas de rancho. Siempre me decía, cuídese, jefe, que aquí la tierra es pesada. Fui a buscarlo a su casa. Vivía en una colonia más jodida, allá por el cerro. Me costó dar con él. Estaba sentado afuera de su jacal, escuchando el radio. Cuando me vio, se le cambió la cara. Se persignó. Neta, se persignó. ¡Ay, caray, ingeniero!, me dijo, aunque yo no soy ingeniero. ¿Qué le pasó? Parece que se lo chupó la bruja. Me senté en un bote de pintura que tenía ahí y le solté todo. Le conté de la vecina, de la sopa, del sabor a metal, de los sueños, de las hormigas. Le conté todo atropelladamente, casi llorando de la desesperación. Yo creo que pensó que estaba borracho o loco, pero me escuchó atento, asintiendo con la cabeza, muy serio. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, mirando al suelo, moviendo una piedrita con la bota. ¿La sopa estaba caliente o tibia?, preguntó. Tibia, siempre tibia. ¿Y sabe cómo a fierro? Sí. Don Chon escupió al suelo. Mire, Inge, yo no soy de andar metiendo miedos, pero usted tiene que largarse de esa casa, ahorita. ¿Pero qué es, Don Chon? ¿Me está envenenando? El viejo me miró a los ojos y bajó la voz, como si alguien nos estuviera escuchando. No es veneno, Inge. Ojalá fuera veneno. Eso que le está dando, eso no es comida. Eso es tierra de panteón, agua de florero viejo y... bueno, otras cosas. Sangre de ella, seguramente. Por eso el sabor a fierro. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Pero para qué?, pregunté sintiendo las ganas de vomitar. Para que no se vaya. Esa mujer vive sola, ¿verdad? Sí. Esas mujeres así, cuando ya están viejas y solas, buscan compañía, pero no compañía de platicar. Buscan a alguien que se quede ahí pegado. Lo está amarrando, Inge, lo está preparando. ¿Preparando para qué? Para cuando ella se muera, para no irse sola. Quiere que usted se vaya con ella, o que usted se quede cuidando la casa, pero no como vivo. Esos sueños, ella ya está entrando. Ya tiene permiso porque usted le aceptó la comida. Usted le dio permiso al comerse eso. Me levanté temblando. ¿Qué hago, Don Chon? No vuelva a comer eso. Ni se le ocurra. Llegue a su casa, agarre esa sopa y tírela donde corra el agua. En el baño no, porque se tapa. Tírela en la calle, lejos. Y ponga sal en la puerta. Y váyase. Si puede, váyase hoy mismo. Regresé a la casa ya anocheciendo. El corazón me latía a 1000 por hora. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, en la banqueta, con la olla. Me vio llegar y estiró los brazos con la olla. Su cara, juro por Dios que se veía diferente. Ya no se veía solo vieja, se veía ansiosa. Los ojos le brillaban raro. Tenía una mueca que quería ser sonrisa, pero parecía más bien como si le doliera algo. Su cena, dijo. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no salir corriendo. Me bajé del carro, que es un tsuru todo destartalado, y me acerqué. Agarré la olla. Sentí sus dedos rozar los míos. Estaban helados, fríos como hielo. Gracias, murmuré. Entré a la casa y cerré con doble candado. Me recargué en la puerta, respirando agitado. Miré la olla. El olor subía, ese olor dulzón, metálico y a humedad. Fui al patio trasero. Estaba oscuro. Nada más se veía con la luz de la cocina que salía por la ventana. Me acerqué a la barda que da al baldío y aventé todo el contenido de la olla hacia afuera, hacia la hierba. ¡Chingue a su madre!, grité en mi mente. La sopa cayó entre los matorrales y entonces escuché algo. Del otro lado de la barda, en el baldío, se oyó un suspiro. No un suspiro de alivio, un suspiro de coraje. Un «ah» rasposo, largo, que me puso la piel de gallina. Y luego, pasos. Pasos arrastrados en la hierba seca, alejándose. Pero alejándose hacia la casa de ella. Me metí corriendo. Cerré todo. Ventanas, cortinas.
Puse una silla atorando la puerta de atrás. No dormí nada. Me pasé la noche sentado en la cama, con la luz prendida, escuchando. Se oían ruidos en la pared que compartíamos, como si alguien rasguñara el muro con las uñas. Rask, 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 suave, pero constante. Y murmullos. Se oía como si alguien estuviera rezando, pero en un idioma que no entendía, o quizás era español, pero dicho al revés, no sé. Era un zumbido grave. Al día siguiente, domingo, empaqué todo en 2 horas. No tenía mucho, así que fue rápido. Eché la ropa en bolsas de basura, agarré la tele, el microondas y vámonos. Cuando salí con la última bolsa para subirla al carro, la vi. Estaba en su ventana. La cortina estaba medio abierta. Ella estaba parada ahí, detrás del vidrio. Pero no me estaba viendo a mí. Estaba viendo el lugar en el patio donde tiré la sopa. Tenía la boca abierta, desencajada, como si estuviera gritando en silencio. Y sus manos, tenía las manos pegadas al vidrio, y las uñas estaban negras, llenas de tierra. Me subí al carro y arranqué quemando llanta. No paré hasta llegar a Zamora. Renuncié al trabajo por teléfono. Les inventé que mi mamá se había puesto mala en la capital y que tenía que regresarme de urgencia. Me valió madre el finiquito. Me valió madre el contrato. Yo no volvía ahí ni por error. De eso ya pasaron como 6 meses. Ya recuperé mi peso, más o menos. Ya puedo comer carne otra vez sin que me den ganas de guacarear. Pero el sueño no se me ha arreglado del todo. A veces, cuando estoy muy cansado y me gana el sueño profundo, la veo. Ya no está a los pies de la cama. Ahora la veo lejos, como si estuviera en el fondo de un túnel oscuro. Pero me está llamando. Me hace señas con la mano y me enseña la olla. Lo peor no es eso. Lo peor es que, hace unos días, me encontré una moneda de 10 pesos en la bolsa de mi pantalón. Una moneda vieja, sucia. Me la llevé a la boca por inercia. Ya ves, mañas que tiene uno de sostener cosas con los dientes mientras buscas las llaves. ¿Y el sabor? El sabor fue idéntico al de la sopa. Y por un segundo, nada más por un segundo, sentí un antojo horrible. Unas ganas desesperadas de volver a San Pedro, de tocarle la puerta, de pedirle otro plato. Tuve que escupir la moneda y enjuagarme con cloro casi para que se me quitara la idea. Pero el miedo ahí sigue. Don Chon dijo que era para que no me fuera, y pues aunque me fui físicamente, a veces siento que una parte de mí, no sé, a lo mejor mi sombra o algo así, se quedó allá, sentada en la mesa de esa cocina, esperando la siguiente cucharada. Yo estaba chavo. Recién había dejado el pueblo porque allá no hay más que secas y promesas que no se cumplen. Me fui a buscarle al norte, como tantos, pero no crucé. Me quedé en Coahuila, cerca de Monclova, en un rancho que no era ni grande ni chico. El dueño era un señor que ya casi no iba, don Eladio. Tenía su casa en la ciudad y nomás se aparecía de vez en cuando a ver cómo iba el ganado, a quejarse del gobierno y a tomarse unas cervezas con el capataz. Yo le caí de chivero, como se dice. Hacía de todo un poco. Que si se rompía un cerco, ahí iba yo con el alambre y las pinzas. Que si una vaca se atoraba en el lodo de la presa, a jalarla. Que si había que pintar la casa principal antes de que llegara el patrón, pues a darle con la brocha bajo el solazo. No era mal trabajo, la verdad. Pagaban a tiempo, poco pero seguro. Y la comida no faltaba. Lo único malo era el silencio. Un silencio grueso, pesado, que se te metía en los oídos por la noche y no te dejaba pensar. Y la soledad. Éramos nomás 3. El capataz, un viejo ya muy callado llamado Ramiro. Otro muchacho como yo, el güero, que era más hablador pero se la pasaba con sus audífonos. Y yo. Mi rutina era simple. Me levantaba antes de que saliera el sol, le daba de comer a los perros, me tomaba un café negro, amargo, y salía a lo que tocara ese día. La vida se medía en soles y en lunas, no en días de la semana. Pero cada 15 días nos daban el sábado libre después del mediodía. El güero se iba en su moto destartalada a un pueblo cercano a ver a una novia que tenía. Ramiro se encerraba en su cuarto a oír la radio. ¿Y yo? Pues yo me iba al pueblo grande, a Monclova. No a hacer gran cosa, la verdad. A caminar,
a ver gente, a sentir que todavía era parte del mundo, a comerme unos tacos que no fueran de frijoles con huevo y a tomarme una cerveza bien helada en una de esas cantinas donde la música está tan fuerte que no puedes oír ni tus propios pensamientos. Era mi lujo. Para llegar a la carretera federal, donde pasaba el camión que iba a Monclova, tenía que caminar como media hora. Un camino de tierra, derecho como un tiro, con puro mezquite y huizache a los lados. En ese tiempo del año, el calor era una cosa seria. De ese que te pega en la nuca y te hace sentir como si trajeras una losa encima. El sol blanqueaba el camino y el polvo se te metía hasta el alma. Yo ya estaba acostumbrado. Me ponía mi sombrero, mi camisa de manga larga aunque me estuviera asando, y le daba. Ese día era uno de esos sábados. Habíamos pasado la mañana vacunando unas becerras y yo terminé todo lleno de lodo y de otras cosas. Me bañé a jicarazos con el agua helada del tinaco. Me puse mis mejores pantalones, los que no estaban rotos, y mi camisa más limpia. Conté los pesos que me quedaban y me los guardé en la bolsa. «Ahí te encargo», le grité a Ramiro, que ni me contestó, y empecé a caminar. El sol estaba en lo alto. No corría ni una gota de aire. El único sonido era el de mis botas en la tierra seca y el de unas chicharras que cantaban como si se les fuera a acabar el mundo. Yo iba pensando en mis cosas, en nada importante, en si me alcanzaría para 2 cervezas o nomás para una, en si le hablaba o no a una de las muchachas que despachaban en la tienda de abarrotes del pueblo, que se me quedaba viendo a veces. Puras tonterías de joven. Ya iba a medio camino, yo creo. A lo lejos ya se veía el brillo de los techos de los carros que pasaban por la carretera. De repente, vi a alguien parado a un lado del camino, debajo de un mezquite flaco que no daba ni para tapar el sol. Al principio no distinguí bien, por el reflejo. Pensé que era el güero, que se le había descompuesto la moto. Pero no, era una mujer. Estaba parada nomás, viéndome venir. Conforme me acercaba, la fui viendo mejor. No era ni vieja ni joven. Tendría unos 40, 50 años, de esa edad que en el campo ya pesa mucho. Tenía la cara curtida por el sol, llena de arrugas finas alrededor de los ojos. Vestía una falda larga, de un color que alguna vez fue vivo, y una blusa deslavada. Un rebozo le cubría la cabeza y los hombros. No era de por ahí, o al menos yo nunca la había visto. En el rancho conoces a toda la gente de los alrededores, aunque sea de vista. A ella no. Me dio cosa. Uno en el campo aprende a ser desconfiado. Una mujer sola en medio de la nada. No era normal. Bajé la velocidad. Pensé en dar un rodeo, meterme entre los matorrales y salirle más adelante. Pero me dio pena. Se iba a ver muy feo, como si le tuviera miedo. Además, ¿qué me iba a hacer una señora? Así que seguí caminando, pero ya con la guardia arriba. Agarré más fuerte el morralito donde traía mi agua. Cuando pasé a su lado, bajé la cabeza y dije, «Buenas tardes», por pura educación. «Buenas tardes, joven», me contestó. Su voz era rasposa, como si no la usara mucho. Me detuve, no sé por qué. Fue un impulso. Ella no se movió. Se me quedó viendo. Unos ojos negros, muy negros, que no parpadeaban. Sentí un escalofrío a pesar del calorón. «¿Va para el pueblo?», le pregunté, nomás para romper el silencio. «No», dijo, «yo aquí espero». No supe qué más decir. Me sentí como un tonto, parado ahí en medio del camino, sudando. Ya me iba a disculpar y a seguir mi camino, cuando ella metió la mano debajo de su rebozo y sacó algo envuelto en una servilleta de tela, ya muy gastada. «Tenga», me dijo y me lo extendió. Yo me le quedé viendo a la mano, luego al bultito. «¿Qué es?», le pregunté. «Es un pan», dijo. «Lo acabo de hacer. Es para agradecerle». Ahí sí que me sacó de onda. ¿Agradecerme? ¿A mí? ¿De qué? «Señora, creo que se confunde», le dije. «Yo ni la conozco». «Yo a usted sí», respondió, y no dijo más. Su cara no tenía ninguna expresión. Ni enojo, ni alegría, nada. Era como una máscara de barro. Es un agradecimiento por su ayuda. Yo no había ayudado a nadie. En los últimos meses no había hecho otra cosa que trabajar en el rancho. A lo mejor me confundía con otro. Pero la mujer insistía, con el brazo extendido, sin moverse. El sol me estaba matando y yo ya quería irme de ahí.
No, señora, muchas gracias, pero ¿cómo cree?, le dije. Guárdelo para usted. No, repitió. Es para usted, cómalo, le va a gustar. Sentí la presión. Era esa cosa de la educación de rancho, de no hacerle el feo a la comida que te ofrecen. Es una ofensa grave, y la señora no se veía con malas intenciones, nomás rara, muy rara. Al final, para ya no hacerla de tos, estiré la mano y lo tomé. El bulto estaba tibio, pesaba más de lo que parecía. Bueno, pues muchas gracias, le dije, sintiéndome bien menso. Provecho, dijo ella. Y justo cuando me daba la vuelta, añadió algo que se me quedó grabado. Pero cómetelo completo, para que te sepa bien. No le di importancia en el momento. Le di las gracias otra vez y casi salí corriendo de ahí. No volteé para atrás. Sentía su mirada en mi espalda, pero no quise comprobarlo. Caminé rápido hasta la carretera, con el corazón latiéndome un poco fuerte. Me paré a esperar el camión, bajo un pedazo de sombra que daba un anuncio todo oxidado. Desenvolví el pan. La servilleta olía a humo de leña. El pan era una pieza redonda, de un color café dorado, brillante por encima, como si lo hubieran barnizado con algo. Olía dulce, muy dulce, demasiado, como a piloncillo y canela, pero multiplicado por 10. Me dio un poco de desconfianza. Le di la vuelta. La parte de abajo no era lisa. Tenía unas marcas, como si lo hubieran puesto a cocer sobre una rejilla con un patrón raro. Eran como letras o símbolos, pero todos revueltos, hundidos en la masa. Qué raro, pensé. Pero tenía hambre. No había comido nada desde la mañana y el trabajo había estado pesado. Y bueno, era un regalo. Se iba a ver mal que lo tirara. Le di una mordida. La textura era suave, esponjosa, pero el sabor era una explosión. Dulce, sí, pero un dulce empalagoso, casi artificial, que te cubría toda la boca y se te quedaba pegado en el paladar. Tenía un dejo como de, no sé, de hierbas, anís tal vez, o algo más amargo por debajo de todo el azúcar. No era desagradable, pero tampoco era rico. Era extraño. Aún así, me lo seguí comiendo. Tenía hambre, y la voz de la mujer, cómetelo completo, me resonaba en la cabeza. No sé por qué le hice caso. Supongo que por inercia. Para cuando llegó el camión, ya me había acabado la mitad. Me subí, pagué mi pasaje y me senté junto a la ventana. El camión iba casi vacío. Afuera, el paisaje desértico pasaba rápido. Yo seguí comiendo el pan, a pedacitos, casi sin pensar. Cuando le di la última mordida, sentí una cosa rara, como un mareo leve, una pesadez en la cabeza. Lo achaqué al calor y al viaje. Me recargué en el vidrio de la ventana y me quedé medio dormido. Cuando desperté, ya estábamos entrando a Monclova. La cabeza me dolía un poco. Me bajé en la parada de siempre y empecé a caminar hacia el centro. Y ahí fue la primera cosa. Iba a cruzar una calle y un carro se frenó de golpe, pitándome. El chofer me gritó una sarta de cosas. Yo ni lo había visto venir. Me quedé parado en la banqueta, sintiéndome estúpido. «Andas en la luna, compa», me dijo un señor que estaba esperando en la esquina. Me disculpé y seguí. Fui a la tienda donde siempre compraba mis cosas. Necesitaba jabón, un rastrillo nuevo y algo más. Algo importante. No me podía acordar. Me quedé parado en medio del pasillo, tratando de hacer memoria. Era algo que Ramiro me había encargado. ¿Qué era? No hubo manera. Me frustré. Terminé comprando nomás lo mío y me salí, enojado conmigo mismo. Luego fui a la cantina. Pedí mi cerveza. Estaba helada, como me gustaba, pero no me supo igual. El ruido de la música, las pláticas de los otros hombres, todo me sonaba como si viniera de muy lejos, como si yo estuviera metido dentro de una burbuja. Me tomé la cerveza rápido, sin disfrutarla, y me salí. Ya no tenía ganas de estar ahí. Ya no tenía ganas de nada. Se me había hecho tarde y decidí regresarme al rancho. Se me había olvidado por completo la idea de los tacos y de hablarle a la muchacha de la tienda. En las siguientes semanas, la cosa empeoró, pero despacito. Tan despacito que al principio ni me daba cuenta, o me hacía el que no pasaba nada.
Empecé a olvidar cosas. Nombres. Primero, el nombre de una de las vacas que habíamos curado, el apellido del güero, cosas que sabía de memoria. Ramiro me mandaba a traer una herramienta y yo llegaba al cobertizo y me quedaba parado, sin saber qué demonios había ido a buscar. Regresaba con las manos vacías y el capataz nomás me veía con cara de enojo y movía la cabeza. «Cada día estás más pendejo», me decía. Y yo no sabía qué contestarle porque sentía que tenía razón. Luego fueron los caminos. Un día me mandaron a revisar el cerco del Lindero Norte, un camino que había hecho cientos de veces, y me perdí. Así de simple. Llegué a un punto donde el camino se dividía en dos, y no supe cuál tomar. Los dos me parecían extraños, desconocidos. Me entró un pánico frío. El sol me pegaba a plomo, y yo ahí, parado como un idiota en medio de la nada, sin saber para dónde darle. Al final seguí las huellas de las llantas de la camioneta, por pura lógica, pero el susto no se me quitó en todo el día. Empecé a sentirme ausente, como si mi cuerpo anduviera por un lado y mi cabeza por otro. A veces, en medio de una conversación, me daba cuenta de que no había oído nada de lo que me habían dicho. Nomás veía moverse las bocas de la gente. El güero me decía, «Oye, te estoy hablando», y me tenía que sacudir. Yo me reía y le decía que andaba cansado. Pero la risa no me salía bien. La gente del pueblo, la poca que me conocía, también lo notó. «Te ves muy serio, muchacho», me dijo el de la tienda. «¿Andas enfermo?» Yo le decía que no, que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Me sentía como si me estuviera desvaneciendo, como si los colores se vieran más opacos, los sonidos más lejanos, los sabores más simples. La comida me sabía a cartón, el café ya no me despertaba. Dejé de ir a Monclova. Me daba miedo. Miedo de perderme. Miedo de olvidar cómo regresar. Miedo de que la gente me viera y se diera cuenta de que algo andaba mal conmigo. Me encerré en el rancho. Me volví como Ramiro. Callado, huraño. Hacía mi trabajo en automático, con la cabeza en otro lado. Y por las noches, en la oscuridad de mi cuarto, me quedaba despierto por horas, tratando de agarrarme a un recuerdo, a una idea, a algo que me hiciera sentir que todavía era yo. Pero los recuerdos también se me empezaban a borrar. La cara de mi madre se me volvía borrosa. El nombre de la calle donde vivía en mi pueblo se me escapaba. Un día, ya habían pasado meses de lo del pan, estaba yo en el pueblo más cercano, el que iba el güero. Se nos había acabado el gas para la cocina, y a mí me tocó ir por el tanque. Era un viaje corto, no había pierde. Mientras esperaba que me llenaran el cilindro, me senté en una banca de la placita. Hacía aire. Un viejito que estaba barriendo las hojas secas se me acercó. «Tú eres el nuevo del rancho de Eladio, ¿verdad?», me preguntó. Asentí con la cabeza. «Te ves mal, hijo», me dijo, sin dejar de barrer. «Andas como si se te hubiera perdido la sombra». Yo no le hice caso. Puras cosas de viejos. Pero él insistió. Se detuvo y me miró fijamente con sus ojitos acuosos. «A ti te hicieron un daño», dijo, bajando la voz. «Te dieron de comer algo. Algo para amarrarte». Yo me reí, una risa seca, sin ganas. ¿Amarrarme a qué, si yo no tengo nada? El viejo se encogió de hombros. «No es para amarrarte a una persona. Es para que no te vayas, para que te quedes donde ellos quieren». Se acercó un poco más, y su voz fue casi un susurro. «O para que una parte de ti se quede. Eso es para que tu sombra se quede». Me quedé helado. La frase me sonó verdadera. No sé cómo explicarlo. Fue como si de repente una pieza que no sabía que faltaba encajara en su lugar. La mujer en el camino, el pan dulce, el cómetelo completo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Qué quiere decir con eso?», le pregunté con la boca seca. El viejo nomás negó con la cabeza. «Ya no se puede hacer nada. Lo que se come, comido está. Nomás ten cuidado. Cuando te quitan la sombra, te empiezan a vaciar por dentro». Recogió sus hojas en un costal y se fue, dejándome ahí solo en la banca, temblando a pesar del calor. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en las palabras del viejo.
para que tu sombra se quede. ¿Mi sombra? ¿Qué era eso? No tenía sentido. Era una superstición, una locura. Pero el miedo ya se me había metido en los huesos. Y entonces, soñé. O no sé si fue un sueño. Fue más real que estar despierto. Estaba yo en mi cama, en la oscuridad. No podía moverme. Y sentía que alguien estaba comiendo. No lo veía, pero lo oía. Un sonido húmedo, de algo siendo masticado lentamente. Y el sabor. En mi boca sentía el mismo sabor dulce y empalagoso de aquel pan. Pero no era yo el que comía. Era al revés. Sentía como algo me era arrancado de adentro. No era dolor físico. Era como si me estuvieran comiendo el alma, los recuerdos, la esencia. Sentí un terror tan grande, tan puro, que quise gritar y no me salió la voz. Desperté bañado en sudor, con el corazón queriéndoseme salir del pecho. A la semana siguiente, junté mis pocas cosas en un morral. Esperé a que me pagaran la quincena y sin decirle nada a nadie, me fui. Caminé en la dirección contraria a Monclova. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que irme de ahí. Tenía que alejarme de ese lugar, de ese camino, de esa tierra. Y aquí estoy. Han pasado años. He andado de un lado para otro, trabajando en lo que caiga, sin echar raíces en ningún lado. La cosa no se ha ido del todo. Hay días buenos, en los que casi me siento normal, pero hay días malos, días en que me encuentro parado en medio de una calle y no sé cómo llegué ahí, días en que miro a la gente y sus caras me parecen manchas sin forma. Tengo que apuntarlo todo, direcciones, nombres, listas de cosas que tengo que hacer. Mi cartera está llena de papelitos arrugados. Mi cuarto es un desastre de notas pegadas en la pared. Es la única forma que tengo de no perderme por completo. Bueno, pues, la neta yo siempre he sido de la idea de que uno va a la chamba, saca su día y se regresa a su casa. No me gusta andar haciendo amigos donde no me llaman, y menos cuando me toca ir a esos pueblos que están medio olvidados de la mano de Dios. Yo soy albañil, bueno, oficial ya desde hace unos años, y pues uno va a donde hay jale. A veces te toca aquí en la ciudad, en obras grandes, con sindicato y toda la cosa, y a veces, cuando la cosa se pone floja, pues agarras lo que caiga. Y esa vez cayó una chambita allá por los Rados de la Sierra. No voy a decir el nombre del pueblo exacto, porque la verdad ni quiero acordarme bien, ni quiero que nadie vaya a meterse ahí de curioso, pero pónganle que era unas 3 horas de camino. Pura terracería después de la carretera federal. Era una casa vieja, pero vieja de a madre. De esas de adobe ancho, techos altos, que siempre se sienten frías aunque afuera esté cayendo el sol a plomo. La dueña era una señora ya grande, Doña Refugio le decían, aunque yo nomás le decía patrona. Y ya, vivía sola. Nunca vi hijos, ni marido, ni nadie. Nomás ella y unos gatos flacos que andaban por ahí bufando. El jale no era gran cosa. Querían levantar una barda en la parte de atrás porque se le metían los animales del monte. Y pues yo me fui con un chavo, el Beto, que me hacía de ayudante. Estuvimos ahí como 2 semanas. Nos quedábamos en un cuartito que nos rentaron cerca de la plaza del pueblo porque la señora no quería a nadie durmiendo en su terreno. Por respeto, decía. Pero la verdad es que la doña era rara. A veces, cuando estábamos mezclando o pegando ladrillo, yo sentía que alguien me miraba. Volteaba y ahí estaba ella, parada en la ventana de la cocina, detrás de una cortina toda percudida, nomás observando. No decía nada. No nos ofrecía ni un vaso de agua, que es lo normal en estos pueblos. La gente suele ser humilde pero atenta. Ella no. Ella nomás miraba. Tenía una mirada pesada, de esas que te hacen sentir que traes la ropa sucia o que hiciste algo malo. El último día, ya cuando estábamos recogiendo la herramienta y limpiando el cascajo, el Beto ya se había adelantado para ir a buscar la camioneta que nos iba a dar el aventón a la carretera. Yo me quedé barriendo lo último. Ya me quería ir. Sentía una urgencia fea por largarme de ahí. El aire se sentía espeso. No sé cómo explicarlo. Como cuando va a llover
y se siente la estática en los pelos de los brazos. Así, pero todo el tiempo. Entonces salió la señora. Salió por la puerta de atrás, secándose las manos en el delantal. Yo me quité la gorra, por educación, y le dije, «Ya quedó, patrona. Ahí nomás le encargo que no le recargue cosas pesadas hasta que seque bien». Ella ni volteó a ver la barda. Se me quedó viendo a los ojos. Tenía los ojos como nublados, un color café muy oscuro, casi sin brillo. «Espérate», me dijo. Tenía la voz rasposa, como si no hubiera hablado en días. «Ya se me hace tarde, jefa. El camión no espera», le contesté, dando un paso para atrás. «Te preparé algo, en agradecimiento. Nadie quiere venir a trabajar hasta acá». Yo le iba a decir que no. Juro por mi madre santa que le iba a decir que no. Mi estómago me estaba avisando. Sentí como un hueco, una punzada. Pero la señora se metió rápido a la cocina y salió con un envase de plástico. De esos de litro de crema o yogur, ya viejos, sin tapa original, tapado con un pedazo de bolsa de plástico y una liga. «Es mole», dijo. Me extendió el bote. No lo agarré luego. «Ándale, es de guajolote. Lo hice ayer». Lo agarré por compromiso, para no hacerle el feo y para poder largarme de una vez. Y aquí viene lo primero que me brincó, pero que en el momento, por las prisas, no le di tanta importancia. El bote estaba caliente. Pero no caliente de recién servido. Estaba hirviendo. Me quemaba la mano a través del plástico. Y la señora lo había traído así, sin trapo ni nada, agarrándolo con sus manos pelonas como si nada. «Gracias», le dije ya dándome la vuelta. «Cómetelo en tu casa», me dijo. Y esto no se me va a olvidar nunca, por el tono en que lo dijo, bajito, casi susurrando. «Cómetelo en tu casa, solo. Que no te pidan. Es para ti. Para que te nutras». Sí, gracias. Salí de ahí casi corriendo. Cuando alcancé al Beto en la parada del camión, ya estaba yo sudando frío. «¿Qué traes ahí, maestro?», me preguntó el Beto, viendo el bote. La vieja esa, que me dio mole. «A ver, rola un taco, traigo un hambre que se me pegan las tripas». Hizo el intento de agarrar el bote y yo por instinto se lo quité. Fue un movimiento brusco, feo. El Beto se sacó de onda. «Tranquilo, pinche maestro hambriado, ni que fuera oro». «No, güey, es que dijo que era pa' mí y la neta huele raro». «Mejor no». Y sí olía. En el camión, con el calor encerrado y el movimiento, el olor empezó a salirse del plástico. No olía a mole normal. Ustedes saben a qué huele el mole. A chile, a chocolate, a especias, a ajonjolí tostado. Un olor rico, dulce y picoso. Esto no. Esto olía fuerte, agrio, y tenía un fondo como metálico, como cuando chupas una moneda vieja. Me daban arcadas, pero no lo tiré por la ventana nomás porque venía gente, y me dio pena. Llegué a mi casa ya anoche. Vivo solo. Rento un cuarto acá en la colonia, así que nadie me esperaba. Dejé la mochila, me quité las botas que traían todo el lodo de allá, y puse el bote en la mesita. Tenía hambre. Esa hambre traicionera que te da después de una chinga física, que te comerías lo que fuera. Destapé el bote. El color. Eso fue lo segundo. No era café oscuro, ni rojo quemado. Era negro, pero negro, como chapopote. Y brillaba raro con la luz del foco pelón de mi cuarto. La consistencia era espesa, como chiclosa. No se veían piezas de pollo ni de guajolote. Era pura pasta. Es mole negro de Oaxaca, seguro, pensé para calmarme. Esos así son. Calenté unas tortillas en el comal. Serví un poco en un plato. Al calentarlo en la estufita, no soltó vapor normal. El olor llenó el cuarto en chinga. Ese olor a óxido, a tierra mojada y algo más. Algo como flores viejas, de esas que se quedan en el panteón 3 días después del entierro. Pero el hambre es cabrona. Me hice un taco. El primer bocado no me supo mal. Me supo a ceniza, a quemado, pero pasable. El segundo ya me costó pasarlo. Sentí que se me atoraba en el guarguero, como si la pasta se hubiera hecho sólida de repente. Me comí 3 tacos. No pude más. Dejé el plato ahí y me fui a lavar los dientes porque me quedó un regusto amargo, como a bilis, en la parte de atrás de la lengua. Me acosté a dormir. Y ahí empezó el infierno. No pasaron ni 2 horas cuando me desperté de golpe. Estaba empapado en sudor, pero tenía un frío que me calaba hasta los huesos.
El estómago me daba vueltas, pero no era diarrea ni ganas de vomitar normales. Sentía que algo se movía adentro, como si tuviera una culebra o un nudo de gusanos retorciéndose en la boca del estómago. Me levanté al baño, intenté vomitar, meter el dedo, lo que fuera. Nada. Salía pura baba espesa, oscura. Regresé a la cama temblando, y cuando cerré los ojos la vi. No era un sueño normal. Yo sé cuando sueño. Esto era como si estuviera viendo una película dentro de mis párpados. Veía a la doña, a la patrona, sentada en la orilla de mi cama, aquí en mi cuarto, no en su casa. Estaba de espaldas a mí. Tenía una olla de barro entre las piernas y le movía con una cuchara de palo. El sonido, rac, 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 la madera raspando el barro. Yo quería gritarle, preguntarle qué hacía ahí, pero en el sueño no tenía voz. Y ella no volteaba. Nomás movía la cuchara y murmuraba cosas. No entendía qué decía, pero era un murmullo rápido, como rezando, pero al revés. Y el olor, el cuarto apestaba a ese mole. Desperté cuando ya estaba clareando. Tenía la boca llena de tierra. Literal. Escupí en mi mano y era saliva con tierra negra. Me asusté bien, cabrón. Me enjuagué. Me lavé los dientes hasta que me sangraron las encías. Ese día no fui a trabajar. No podía ni pararme. Sentía las piernas como de plomo, pero al mismo tiempo débiles, como si me hubieran sacado los músculos y me hubieran dejado puro hueso y pellejo. Pasaron 3 días así. Y yo, pendejo, pensando que era una infección estomacal, me fui al Similares. El doctor me revisó, me dijo que traía la presión baja, que estaba deshidratado. Me mandó suero y unas pastillas para los parásitos. Tienes una infección fuerte, me dijo, pero no veo fiebre. Es raro. Me tomé la medicina. No sirvió de nada. Empecé a bajar de peso. Pero no poco. En una semana se me notaban las costillas. Me veía al espejo y tenía la piel gris, ceniza. Y lo peor era la sensación de drenado. No sé cómo explicarlo bien. ¿Han sentido cuando les sacan sangre, ese mareo ligerito al final? Así me sentía todo el día, como si tuviera una fuga de energía. Y el olor. De repente estaba yo viendo la tele y ¡pum! Llegaba el tufo a mole. A ese mole podrido y metálico. Buscaba por todos lados, pensando que había dejado el plato sucio o el bote abierto. Pero no. El bote lo había cerrado y lo había metido al refri. No sé ni para qué lo guardé, la verdad. El olor venía de la nada y se iba. Pero lo más cabrón pasaba en la noche. Ya no soñaba con ella de espaldas. Ahora soñaba que se volteaba. Pero cuando se volteaba, no tenía cara. Era como una masa de masa negra, como el mole, chorreando donde deberían estar los ojos y la boca. Y se reía. Pero no se oía la risa. Se sentía en el pecho, una vibración. Ya casi, decía una voz en mi cabeza, ya casi cabes. A la segunda semana, mi tía Chayo vino a verme porque no le contestaba el teléfono. Cuando me vio, se persignó. «Virgen Santísima, mijo, ¿qué te pasó? Pareces cadáver», le conté. Le conté lo del trabajo, la señora, el mole. Yo soy escéptico, la neta. Yo creo en lo que veo y toco. Pero mi tía es de esas que se saben todos los remedios y las creencias de antes. «¿Te comiste eso?», me preguntó con los ojos pelados. «Pues sí, tía, tenía hambre». «¿Y dónde está el resto?». «En el refri». Mi tía fue a la cocina, abrió el refri, sacó el bote, ni lo destapó. Nomás lo tocó y lo soltó como si quemara, aunque estaba helado. «Vístete, nos vamos con doña Lupe ahorita mismo». «Tía, no manchen. Yo necesito un especialista, un gastroenterólogo, no una curandera». «¡Que te vistas, cabrón!», me gritó como nunca me había gritado. Me llevó casi arrastrando. Yo apenas podía caminar. Me pesaban los pies como si trajera botas de concreto. Doña Lupe vive en una colonia de esas que están en la orilla, donde terminan las calles pavimentadas. Es una señora chaparrita, llena de arrugas, que huele a pirul y copal. Nomás entré a su cuartito, donde tiene su altar con santos y veladoras, y la señora se tapó la nariz. «Huele a muerto», dijo la doña Lupe. Mi tía le explicó. La señora me sentó en una silla de madera. Me empezó a pasar un huevo por todo el cuerpo, rezando. Yo sentía que el huevo estaba hirviendo. Me quemaba la piel a través de la camisa. Cuando terminó, rompió el huevo en un vaso de agua. Nunca había visto algo así. Y miren que yo pensaba que eran trucos.
La yema no estaba amarilla, estaba negra, como tinta. Y la clara parecía que tenía formas, como hilos que se amarraban. Y el olor que salió del vaso fue el mismo olor del mole. Doña Lupe se quedó viendo el vaso un buen rato. Luego me miró a mí, con lástima. «Mijo, eso que te dieron no era comida». «Pues claro que era comida, era mole», dije yo, necio. No, parecía mole. «Pero lo que te dieron fue tierra de panteón, sangre de menstruación y hierbas para trabajar. Lo cocinaron invocando tu nombre, o bueno, pensando en el que se lo coma». Sentí un escalofrío. ¿Me querían matar? La señora negó con la cabeza, y esto es lo que hasta la fecha no me deja dormir bien. «No, mijo, matar es fácil. Un veneno y ya. Esto era para vaciarte». ¿Vaciarme? Sí. Ese mole no era para alimentarte, era para abrirte, para sacarte la voluntad, la fuerza, el espíritu y dejar el envase vacío. ¿Y para qué quieren un envase vacío?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Para meter otra cosa. Esa mujer ya está vieja, o tiene deudas con alguien de abajo. Necesitaba tirar a alguien joven, fuerte, que no fuera de su sangre para pasarle algo. Una carga, o a un inquilino. Te estaba preparando para que algo se te metiera. Por eso te sientes débil, porque te están haciendo espacio. Me quedé helado. Me acordé de la frase, cómetelo solo en tu casa. Claro, lejos de otros, vulnerable. Doña Lupe me hizo una limpia fuerte. Me bañó con hierbas, me escupió mezcal, me golpeó con ramas de pirul hasta que me ardió la espalda. Me dio un vomitivo asqueroso. No les voy a describir lo que vomité ahí en su patio. Pero no fue comida. Fue una cosa negra, babosa, que parecía moverse sola en la tierra antes de que se secara. Lo que sobró del mole, me dijo la curandera cuando terminamos, ya de madrugada, no lo tires a la basura normal. Tíralo en un cruce de caminos, donde pasen los perros, pero no lo toques con la mano. Regresamos a mi casa. Yo me sentía atropellado, pero ya no sentía ese drenaje. Sentía mi cuerpo mío otra vez, aunque madreado. Saqué el bote del refri con unas bolsas en las manos. Caminé hasta la esquina donde se cruzan dos calles de terracería. Había unos perros callejeros ahí, de esos flacos y bravos que se pelean por cualquier hueso. Destapé el bote y tiré esa porquería al suelo. El olor salió disparado. Los perros, que estaban echados, se levantaron de golpe. Se acercaron corriendo, moviendo la cola, pensando que era comida. El perro más grande, un callejero pinto, llegó primero. Metió el hocico, y entonces hizo algo que me erizó la piel. El perro pegó un chillido, como si le hubieran pegado. Se hizo para atrás, con el pelo del lomo erizado, enseñando los dientes, pero no de ataque, sino de miedo. Empezó a ladrarle a la mancha negra en el suelo. No se la comió. Empezó a escarbar la tierra alrededor, frenético, echando tierra encima del mole, como queriendo enterrarlo. Los otros perros también se acercaron, olieron y se alejaron chillando con la cola entre las patas. Ahí lo dejé, enterrado por los perros. Me regresé a mi cuarto y me encerré. Ya pasaron unos meses. Recuperé el peso, más o menos. Ya volví a la obra. Pero hay cosas que no se quitan. Ahora no puedo comer mole, ni verlo. El puro olor a chocolate caliente me da náuseas. Tengan cuidado con lo que les regalan, compas. A veces la gente no da cosas por buena gente, sino porque necesitan deshacerse de algo. Y a veces ese algo busca dónde meterse.